Hola con todos y bienvenidos al episodio 30 de Tandem Podcast. Yo soy Val. Yo soy Martín y gracias por acompañarnos en este gran episodio, en este momento que estamos viviendo. Gracias por acompañarnos en la última temporada, en esta última serie que logramos diseñar. Realmente siempre es un privilegio y un lindo momento poder encontrarnos a través de este espacio. Así es, y gracias a todos por ser tan constantes como nosotros. He recibido un lindo feedback durante la última serie que de verdad fue muy especial, la que tenía que ver acerca de vivir por encima del promedio, porque nos desafiamos todos juntos para incomodarnos y ser la mejor versión de nosotros. Así que muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy empezamos en este 30º episodio una nueva serie que de verdad creo que guarda mucho el cariño, el amor de nuestra parte y le llamamos Hola. Pero este Hola no simplemente está saludando algo que está viniendo, sino que tiene que ver con una frase que declara fielmente que estás pisando fuerte aquello que alguna vez te intimidó, que te hirió, que te molestó, que de alguna manera te detuvo y te paralizó. Es mirarle directamente a los ojos este tipo de cosas que muchas veces nos han sacudido y no nos han permitido avanzar. Así que en esta serie vamos a hablar de aquello que normalmente podría sacarnos de nuestra zona de confort y que muchas veces callamos, o a veces muchas veces ignoramos, como el futuro, el dolor, muchas veces el mismo amor. Sabemos que en otros episodios hemos hablado de algunos de estos temas, pero esta vez nuestra perspectiva es diferente. Así que esperamos que de verdad te guste. Así es, y la intención con esta serie es justamente por enfrentarnos a algo que siempre nos ha desafiado. Y hoy queremos enfrentarnos a algo que yo sé que a ti y a mí constantemente nos reta. Y eso es el miedo. Hoy queremos decirle hola al miedo, hola a la ansiedad, hola al temor. Así que donde quiera que estés, quiero invitarte a que puedas quizás generar esta pequeña declaración. Porque cada vez que tú logras saludar a aquello que te está desafiando, es el primer paso para poder vencerlo. Algunos le llaman ansiedad, otros le llaman nervios, otros simplemente le llaman a estar estresado o a decir que es su propia preocupación del día. Llámalo como quieras, pero la verdad es que todos hemos sentido esa presión en el pecho, esa carga en nuestros hombros y ese pensamiento que no se apaga nunca en nuestra mente, que al final genera una sensación de que algo malo está pasando o que está por pasar. Y la realidad es que el miedo está en todos lados. Estoy seguro que hay miedo en tu trabajo, posiblemente hay miedo en tu corazón y también hay en el mío. Y quisimos empezar con este episodio porque creo que algo de lo que vivimos hoy que quizá todavía no podemos contarles es tener que enfrentarnos a decisiones importantes. Es tener que enfrentarnos a decisiones difíciles que sin duda alguna al colocarlo en una balanza pues nos hace pensar si se inclinan del lado correcto. Y quizás tú también estés allí, ¿no? Luchando contra el miedo que habita en cualquier parte. Cuando yo pienso en el miedo, sabes que me pongo a pensar mucho en mis papás. Porque si yo bien algo puedo reconocer es que yo nunca vi, o al menos mis papás nunca me mostraron que ellos tenían miedo, o sentían ansiedad, o supieron verbalizarlo como, ay no, hoy siento miedo. Y creo que por eso también traemos todos estos temas, porque no muchos de nosotros hemos logrado poner en palabras lo que sentimos y que la verdad está relacionado con esto. A veces la ansiedad, el miedo, el estrés se va a ver en aquellos profesionales que quizás son jefes y tienen miedo a no llegar a una meta al final del mes y que tienen que pagarle a todos sus colaboradores y no pueden dormir. No solamente es estrés, muchas veces eso se llama ansiedad. Y, y es triste porque a veces no darle el nombre nos permite como detenernos en eso y solamente como revivirlo todo el tiempo al final del mes, por ejemplo. Creo que muchas veces las mamás se sienten en este espacio porque no saben si van a tener la capacidad, no sé, para darles todos los recursos que necesitan sus hijos al final del mes.
o aquellos jóvenes que no saben si van a tener un futuro asegurado, aquellos emprendedores que todos los días se esfuerzan y, y ves que la situación del país cambia y no sabes cómo reaccionar frente a la incertidumbre. Si alguno de estos eres tú, también hay muchísimos más, pero si alguno de estos de alguna manera reacciona a tu corazón, probablemente en tu puerta está llamando el miedo, la ansiedad, el dolor, no tanto el dolor, como más el temor, y probablemente tienes que abrirle la puerta y saludarle, porque Sí, no puedes cerrarle la puerta en la cara, esa es la verdad, va a estar ahí. el punto es que no importa cuánto huyas, siempre va a aparecer de alguna forma u otra, ¿no? Siempre tiene diferentes máscaras, diferentes colores. Ujú. Siempre hoy quizás aparece a través de tu familia, hoy mañana tal vez aparece a través de la enfermedad, Mm. quizás mañana aparece a través de un nuevo desafío o a través de una decisión que tienes que tomar. ¿Cuándo fue la última vez que de alguna manera tú sentiste este temor, miedo o ansiedad? Mm. Creo que ha tenido como diferentes matices. Creo que hace poco estaba pensando mucho en si me operaba mi rodilla o no. Mm. Y dentro de el tema de la operación, que no voy a operarme, por fortuna no voy a hacerlo, pero visité muchos médicos. Y especialmente cuando, cuando estaba en un proceso de terapias, de rehabilitación, por esta lesión en mi rodilla, yo no sé si era había como muchas cosas juntas, ¿no? Estaba uno, la potencial idea de tener que operarme. Al mismo tiempo estaba el sentir que no avanzaba lo suficiente en las rehabilitaciones. Mm. Y junto a ello, la dinámica diaria y habitual de la vida, como todas tus responsabilidades que son habituales, cumplir con todos tus compromisos como siempre, en tu mismo ritmo, en tu misma desempeño, pero al mismo tiempo estaba en un corre y corre de llegar a tiempo a las terapias, de salir temprano de la casa, de intentar manejar mi tiempo bien y cumplir con todo. Entonces, dentro de esa rapidez en la que me movía, pues yo me di cuenta de que tenía mucha tensión. Mm. Y no llegué a un estado crítico ansioso, creo yo. Sí, pero yo logré darme cuenta que un día en el trabajo, en la oficina, yo sentí como mucha tensión en mis músculos de la cara. Mm. No demasiada, pero dije, esto no es normal. O esa sensación de que te titila el ojo, pero cuando lo miras en el espejo no ves nada. Ujú. Entonces, pero tú sientes que hay algo ahí en tu ojo que dices, pareciera que fluyera mucha sangre por allí o algo estuviera de una manera pulsante moviéndose. Y dije, no, hay algo que posiblemente no es normal. Entonces, bueno, ¿qué hice? Creo que me di cuenta que estaba manejando rápido para poder llegar a todos los lugares y dije, cálmate porque vas a tener un accidente si sigues manejando así. Con razón no me ha dicho nada de eso, porque No. yo hubiera estado O sea, como fue loca. como 1 o 2 días que yo no te dije, no, tengo tensión. O sea, tengo tensión en mi cuerpo. Yo logré identificarla rápido. Tuve la fortuna de identificarla rápido. Pero yo sé que hay personas que no se dan cuenta que están en un estado de tensión y no salen de ello. Mm. Yo lo logré identificar y dije, ya va, respiro e intenté identificar qué era lo que más tensión me generaba dentro de todas las cosas que te mencioné en ese momento, en esas semanas de mi vida. Esto no fue hace mucho. Ujú. Em, Hoy no estoy ansioso, pero hoy yo te puedo ser honestamente claro que en mi corazón hay miedo. Mm. Hay miedo del futuro, como cómo se orquesta el futuro, cómo se visualiza. Y si lo visualizo de esa manera, no estoy siendo muy ilusorio o estoy siendo realmente, Falsamente optimista. Muchas ajá, veces. falsamente optimista o estoy realmente siendo coherente. Sí. Pero a veces soñar el futuro no es coherente, sencillamente debes soñarlo de una manera incoherente y ir por ello. Entonces, dentro de esa tensión entre soñar con optimismo o fe y esperanza o intentar traer realidad y lógica
a la forma que visualizas el futuro, esa tensión a mí me genera temor. No sé a ti. No, sí, o sea, creo que, bueno, yo tengo ansiedad, entonces creo que A veces tienes ansiedad, creo yo. bueno, sí, la he manejado durante todo este tiempo mucho mejor. Creo que la terapia ayuda mucho y enfocarme en otras cosas importantes como mi fe y de alguna manera saber que no todo depende de mí, que no tengo el control de todas las cosas. Eso me ha ayudado mucho. Pero si de alguna manera puedo volver a un espacio, creo que la enfermedad y sobre todo si tiene que ver con las personas que amo, son como mi detonante más grande. Y, y eso muchas veces me quita el enfoque que acabo de mencionar, como que no tengo el control de eso. La última vez que de verdad tuve muchísimo miedo fue cuando mi abuelito, que es casi como mi papá, estuvo muy enfermo. Y como las estadísticas no salen muy bien cuando los doctores te traen como la realidad frente a la mesa, ¿no? Te dicen, bueno, está muy mal, su hígado está muy mal, no sabemos qué va a pasar. Y si los doctores que estudiaron un montón de años frente a esto te dicen, no todo está pintando muy bien, pues, ¿cuáles son las... What are the odds? Como que cuáles son las probabilidades para que tú puedas reconocer un rayo de luz, de esperanza frente a ese miedo que tú tienes. Entonces creo que esos fueron de las semanas más difíciles para mí en esta última temporada porque me trajeron mucha inestabilidad. Porque de alguna manera yo reconozco a las personas a las que tengo que proyectarles mi fuerza. Y yo intentaba hacer la fuerza para mi mamá o quizás para las personas que necesitaban ver esa versión de mí. Pero yo sé que viste mi versión donde estaba muy triste. Entonces, bueno, ya pasó. Está Gracias, mejor. está mucho mejor, gracias a Dios. Pero definitivamente fue una temporada que me desequilibró mucho. Y a mí algo que me pasa con el miedo, con el temor en general, es que cuando dejo que se apodere de mí, literalmente se apodera de mí. Físicamente me comienza a... Generar dolores y molestias, Sí, claro. sí, sí, sí. Entonces es increíble cómo cuando tú literalmente le abres la puerta a alguno de este tipo de sentimientos y solo dejas que entre pateando la puerta y te atropelle. Y tú no busco con esto de que tú le des la bienvenida, pero sí hablo de es aquellas veces en las que les permitimos que tomen el control de todo lo que sentimos, de todo lo que nos mueve, de todo lo, literalmente lo que nos mueve, porque cuando a mí me pasa que el miedo abre la puerta y entra a mi vida, literalmente me desenfoca de mi futuro. Entonces yo me detengo, dejo de hacer las cosas que de verdad importan y me hago bolita. Entonces como me detiene de todo. No puedo permitirme llegar a ese punto porque muchas veces es como un periodo que va a tomar mucho tiempo de mi vida. Pero hay algo interesante que yo puedo reconocer de esa historia que cuentas, y es que tú tuviste que saludar de alguna manera a la muerte o a Ujú, la pérdida. ujú. Y cuando tú pudiste hacer o estrechar manos con la pérdida, eh, con lo peor, y de alguna manera no aceptarlo, pero sí saludarlo, ¿no? Decir, ok, esto puede pasar. Ujú. Entonces tú comenzaste a trabajar, creo que alrededor de tu Sí. esperanza, de tu fe y de tu paz con la situación. Ujú. Porque hay ocasiones y situaciones que yo sé que no van a cambiar o sencillamente no podemos evitar. Por ejemplo, yo creo que la muerte es una de ellas. Va a pasar con algún ser querido. Si no te ha pasado algún en este momento, va a pasar y es triste reconocerlo, lo sé. Pero cuando logramos hacer las paces con eso, yo creo que las paces es una palabra que nace en la paz, ¿no? Cuando logras estar en paz con ello, entonces comienzas ahora a ordenar tu presente y tu Sí. futuro y comienzas a avanzar. Y yo creo que tú hiciste justamente eso. Ahora bien, algo que me gusta entre lo que dices es que indistintamente de lo que podrían decir los doctores, tú decidiste al final del día creer algo diferente. Porque algo que hemos
descubierto o conocido o abrazado es una gran premisa en las situaciones difíciles, y es que no importa cuán difícil sea la situación, la ciencia o la lógica no tienen la última palabra. Sí, totalmente. Y yo soy un hombre de ciencia, soy un hombre de lógica, pero puedo reconocer que muchas veces la lógica nos lleva por caminos que no son los únicos que podrían pasar. Y yo puedo entender la probabilidad de los hechos, de que pudiera llevarnos nuestra mente hacia los caminos más probables estadísticamente hablando, pero si existe la probabilidad de un 1%, creo que hemos conocido a un Dios que muchas veces elige la probabilidad menos probable. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Algo interesante es que el miedo, cuando estamos en esa situación de miedo, no solo nos paraliza, sino que nos condiciona. Y nos condiciona a vivir una vida con muchas barreras, nos condiciona a vivir una vida que la verdad no estuvimos destinados a vivir desde un inicio. Hace que elijas muchas veces trabajos por seguridad en vez de tomar decisiones que te van a llevar hacia el propósito. Hace que no sé, te acostumbres o que permanezcas en relaciones que la verdad solo te traen seguridad porque es lo único que has conocido durante todo este tiempo, en vez de traerte a la persona que va a caminar por el resto de tu vida y va a traerte lo que de verdad mereces. Y muchas veces que dejes de intentar porque te lleva a que dejes de intentar porque simplemente tienes miedo a fallar. Y cuando nosotros le tenemos mucho miedo a fallar, solo nos detenemos de ser la persona que podría explotar en todas sus capacidades. O sea, creo que muchas veces cuando yo he intentado más veces de las que generalmente intento, he reconocido una versión de mí que es como que he desbloqueado un nuevo jugador de mi vida. Como que me he vuelto más valiente, me he vuelto la persona capaz de defender aquello que ama o incluso las ideas que ha creado, porque muchas veces me las han quitado simplemente por mi forma de ser al callar. Entonces, creo que ahora puedo estar un poco orgullosa porque me he podido estirar hacia esos espacios. Es muy interesante porque algo que yo puedo mirar en la dinámica de convivir con el miedo es que nos mueve hacia el espacio donde no asumimos riesgos. Es que nos mueve hacia espacios donde nos mantenemos a salvo. Y yo puedo reconocer que en mi vida, en los últimos 9 años, se ha movido siempre hacia los espacios de seguridad. Todo ser humano normalmente hace eso, ¿no? Buscas conseguir mejores trabajos, porque este mejor trabajo quizás te va a generar más dinero, y ese dinero quizás te va a generar una sensación de seguridad y de control, ¿no? Ujú. Buscas vivir en espacios donde en efecto no haya tanto riesgo, donde estés más seguro, y es normal y está bien. Pero lo que puedo mirar, quizás no sé si de una manera filosófica o práctica, realmente la vida habita justamente del lado del riesgo. Ujú. Entonces, si la vida habita justamente del lado del riesgo, ¿cómo hacer para vivir en el riesgo sin tener miedo? Mm. Y eso me pone a romperme la cabeza. Sí, o sea, la verdad es que si ahorita me preguntaran cómo lo hago, diría, no sé. O sea, es que es una pregunta muy profunda, que de verdad te trae, o sea, fácilmente si quieres quedar bien dirías cualquier cosa, pero requiere todas tus habilidades para romper el molde de lo que siempre has hecho. Y para estar en paz con el riesgo. Exacto. Bueno, un estudio indica que el 85% de los trabajadores en el mundo no se siente comprometido con su empleo, en gran parte por el temor a perder la estabilidad si buscan un cambio. Y esta estadística me parece muy interesante porque es lo que tú decías, sí, si bien muchos buscamos la seguridad, esa seguridad muchas veces se traduce en estabilidad.
muchas veces significa no poner en riesgo a los que amo. Porque qué tal si eres un padre y de tu trabajo dependen todos ellos. Con esto yo no busco decir que renuncies por ser la estrella de rock, porque ese Claro. es tu propósito. Creo firmemente en que seamos responsables con lo que tenemos en nuestras manos y en nuestras vidas, porque muchas cosas buenas pasan de eso. Y creo que ese tipo de responsabilidades también se ajustan a tu propósito. Pero en este espacio creo que sentirse estable debería ser un estado que debería generar un poco de incomodidad en tu vida. Porque si bien están bien las rutinas y está bien sentirse en tu zona de confort, estirarte siempre va a significar que tú estés creciendo. Y no puede ser que tú no te lleves al espacio de crecimiento solamente porque se siente bien estar ahí. Creo que hay una generación que tuvo la vida muy difícil, ¿sabes? O sea, pienso en la generación de mi mamá, que ha permanecido en sus trabajos por años. O sea, de verdad, ellos han sido demasiado estables, ¿no? Que los Mm. 30 años en la empresa y les celebran eso. Y es grandioso. Y yo tampoco estoy promoviendo que saltes de un trabajo al otro, pero asimismo, quizás detrás de todos esos años también puedes ver el miedo que quizás ellos tuvieron. Y quizás solo metieron al miedo en el closet porque no había de otra. Quizás se puede traducir en eso. No sé si fue el caso de mi mamá, pero quizás el de muchas de las compañeras que ellas tenían. Yo no me imagino en un trabajo demasiado tiempo. Capaz me arrepiento de esto que estoy diciendo, pero, No, no, o sea, pero creo que para mí, tiene una linda connotación, ¿no? O sea, o sea, al menos no me lo imagino haciendo lo mismo no lo mismo. 30 años o 20 años. Para mí sería horrible. Sí, o sea, creo que cuando tú lo dices así, tienes la idea de que siempre buscas crecer. O sea, no quieres ser, no sé, un asistente por siempre, sino que algún día quieres ser un gerente. Y ese sueño es totalmente válido. Entonces, cuando tú abrazas ese sueño, vas a hacer todo lo posible para crecer. Claro. Pero eso implica, como bien decía, eso implica riesgo, implica dolores, implica... Este miedo del que hablamos. Sí, es un temor, un estrés, una preocupación compleja. Sí, Ahora bien, sí creo que el miedo es como quizás como el clima, ¿no? De alguna manera tú puedes intentar evitarlo y es como que si esquivaras la lluvia en un día. mm, Pero al día siguiente realmente el clima no lo vas a poder controlar y tarde o temprano vas a tener que mojarte. Entonces, el miedo en sí mismo va a buscar la manera de reaparecerte en alguna fase de tu vida, en alguna temporada de tu vida, incluso si tú vas a terapia, incluso si lees libros de autoayuda o el libro que sea, incluso de hecho si eres creyente de Jesús, de Dios, estoy seguro que te vas a enfrentar con el temor. Y yo he intentado como almacenar memorias en mi corazón que me permitan recobrar mi confianza cuando el miedo aparece. Pero te puedo ser muy honesto, las batallas de mi pasado que he podido ganar, aunque me alientan para avanzar hacia mi futuro, en algunas veces logro caer en el espacio de, sí, pero esa batalla no es tan grande como la que voy a sí, enfrentar ahora. Entonces comienzo a minimizar mi pasado sí, y mis capacidades que se han formado hasta ahora. sí, totalmente. Se siente muy real eso que dices. Am, Creo que eso me hace pensar en la... No sé si vas a decir algo más. ¿No? Ah, ya. Es que eso me recuerda a una historia que creo que todos conocemos, bien si eres cristiano o no. Todos conocemos la historia de David y Goliat. Goliat era un gigante, David no. Así de fácil. Y algo que a mí me encanta de esta historia es que David de verdad era muy pequeño. O sea, literalmente la Biblia es como específico en que él era lindo y bueno. O sea, es como la Biblia te explica Claro, eso. habla de su belleza y de su bondad, no habla de más Ajá, nada. tal cual. Entonces, como aparece este gigante y David no se escondió. David no se hizo el que no era el responsable del problema. No esperó a que Goliat se fuera o puso a otro soldado quizás más capaz que él. Él lo enfrentó. Y eso a mí me trae mucha, no sé, como que me trae mucha valentía, ¿sabes? Porque
esta es la verdad. David no lo hizo porque sabía que tenía las fuerzas para enfrentarlo y vencerlo. David al final sabía con quién estaba. Y de nuevo, si eres cristiano, si crees en Dios o no, para nosotros es un valor muy importante todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y abrazar que hay un Dios más grande que tú, que tiene un propósito más grande que tú y está contigo en las buenas y en las malas, te permite enfrentar cualquier cosa que tú de verdad piensas que es grande. Porque a veces los miedos se sienten así de grandes. La ansiedad se siente enorme. A veces piensas que te va a comer viva y sientes que hasta te vas a morir muchas veces. Pero cuando tú eres capaz de reconocer que hay alguien más grande que tú, que está contigo y que al final de todo ese ataque de pánico, que todo ese estrés de la semana, que todo eso, no sé, la incapacidad de mover tus músculos de la cara porque estás tan estresado, eso al final va a pasar. Y sí, ¿por qué tengo que pasarlo yo? ¿Por qué me toca a mí? Ya estoy harto de ser yo la fuerte, ya estoy harto de ser yo el que pone a prueba o de ser el soldado favorito de Dios. Pero al final creo que todos necesitamos esas luchas. Y como tú decías, creo que todos necesitamos de verdad hacer las paces con ese miedo o con eso porque estamos diseñados para vivir a la altura de ese desafío que está viniendo a nuestra puerta. ¿Sabes? A mí me gusta mucho recordar la historia de David y si no la sabes, es sencilla. David se enfrenta a un gigante llamado Goliat y que al final nadie quería enfrentarlo. Y hay muchas cosas que son muy ricas de esa historia, pero hay dos cosas que me gustan mucho. Una es que David se enfrentó al gigante con estrategia. Ujú. Él sabía que un mano a mano Era no, imposible. sí, no iba a ganar, Sí. pero desde la distancia posiblemente tenía una ventaja. Entonces, él sí pensó cómo enfrentarse, no fue como estúpidamente enfrentar el desafío. Ujú. ¿Y por qué te digo esto? Porque sí, a veces nos olvidamos de tener estrategia para enfrentarlo. Él tomó 5 piedras, Ujú. por si fallaba una, pues daba con la otra. Esta es una teoría. Hay otras personas que dicen que Goliat tenía 5 hermanos, o 4 hermanos, perdón, y era una piedra para cada gigante. Y me parece fascinante pensar que David era tan John Wick que donde ponía el ojo iba a poner la piedra. Lo segundo que me gusta de la historia es que hay un momento en el que el rey Saúl, quien era la persona que debía haber enfrentado al gigante, le da la armadura para que David se la ponga. Y la armadura le quedaba muy grande porque Saúl era un hombre grande y David era un hombre por su edad un poco más pequeño. Y David reconoce que se sentía muy incómodo intentar pelear esa batalla de una forma en la que él no era. Ujú. Entonces yo creo que a veces necesitamos reconocer quiénes somos y reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades ante las batallas que tenemos. Sí. Esa dosis de realidad nos permite enfrentar bien nuestras batallas. Y no importa el desafío. Esto es una linda historia que podemos hacer una analogía para lo que sea. Si hoy tu desafío es en el trabajo, es con las ventas, pues estoy seguro que puedes ajustar esta historia al desafío que tienes y usar las fortalezas que tienes para cumplir las metas que te están hoy rompiendo la cabeza. O usar tu estrategia y tus piedras para ir a pelear quizás con la decisión que tienes que tomar o con, no sé, el nuevo trabajo que te van a dar. Mm. Sea lo que sea y el tamaño del desafío que te vayas a enfrentar, por más grande que parezca, puedes vencerlo si tienes la estrategia correcta Sí. y si peleas reconociendo quién eres. Sí, totalmente de acuerdo. Am, no sé, quizás todavía hay cosas que no resuenan frente al tengo miedo porque, no sé, creo que hay muchas veces que no sabemos darle lenguaje. Pero quizás hoy quiero darte como la, la mirada sobre a cómo puede a veces verse el tengo miedo, ¿ya? Muchas veces el tener miedo se ve como revisar el celular cada 3 minutos para escapar de tus pensamientos. Claro, Como, son hábitos ansiosos. exacto, como mirar reels para de alguna manera distraer tu mente. También se va a ver como ver la misma película siempre. Aun cuando has visto Shrek 20,000 veces, siempre vas a querer mirarla. ¿Por qué?
porque de alguna manera esto trae cierta familiaridad y tranquilidad a tu mente, y eso es lo que, no sé, tu corazón y tu mente está buscando como un distractor. Muchas veces también se va a ver como llenarte de trabajo a propósito para que no te quedes a solas con tu mente y tus problemas que estás viviendo. Entonces como que comienzas incansablemente a distraer todo lo que está pasando por tu mente. Y muchas veces tener miedo también se ve como evitar conversaciones importantes porque temes lo que puedas escuchar. Claro, no quieres escuchar alguna cosa dolorosa o lo que sea. Exacto. Y para mí este es como muy desafiante porque yo era de las personas que de verdad no buscaba feedback. Y creo que simplemente yo estaba muy cerrada en el pasado no sé, no sé a qué le tenía miedo, para serte honesta. Creo que se basa mucho en mi perfeccionismo, en querer simplemente hacerlo de una manera y ya. Pero la verdad es que el feedback es demasiado constructivo cuando viene de la persona correcta, valga Y cuando recalcar. estás listo para Y recibir. cuando estás listo. Ajá. Muchas veces también se ve como cambiar tus decisiones para no incomodar a otros. Y este también es bien importante porque cuando no queremos incomodar a otros, no queremos molestarlos, cuando nos ponemos debajo de otras personas y no nos damos a nosotros nuestro propio lugar, es porque definitivamente tenemos miedo a imponer el valor que nosotros tenemos dentro de nosotros. Y eso es valioso, que nosotros podamos ponerlo ahí al frente. No sé, pero yo he visto que muchos de nosotros tenemos un elefante en la sala y lo que buscamos es no mencionarlo o cruzarnos hacia nuestra habitación, intentar no mirarlo porque nos asusta. Y este elefante en la sala es la tipificación de algo que sin duda alguna tenemos que arreglar. Y yo creo que el miedo o la ansiedad o el temor que toca nuestra puerta funciona de la misma manera. No el nombrarlo o el mirarlo a sus ojos no va a hacer que se haga más grande, sencillamente va a hacer que nuestro coraje quizás comience a activarse. Mm. Y realmente lo que queremos hoy es prepararnos para cuando este miedo aparezca. Es prepararnos para cuando la ansiedad una vez más quizás quiera tocar nuestra puerta. Porque sí, no importa la edad que tengas, quizás 20, 30, 40, 50 años, el temor siempre va a aparecer. Y ante ello, creo que hay algunas cosas que nos han funcionado. La primera de ellas es que hemos intentado hacer anclas mentales. Y estas anclas mentales son verdades, son versículos para nosotros o son afirmaciones que nos permiten reconocer el centro de la situación y hacia dónde tenemos que mirar. Ujú. Hay versículos que podemos recordar que sin duda alguna nos alimentan nuestra fe y nuestra esperanza. Es interesante, pero yo no lo he comprobado, pero dicen que en la Biblia existen 365 versículos en las que Dios habla acerca de no tengas miedo. Sí. Y no es una casualidad que sean 365, porque probablemente tienes una palabra para cada día del año para que tú puedas recordar y reconocer y alimentarte para poder enfrentarte hacia adelante. Así que anclas mentales. ¿Cuáles son las verdades y los principios que puedes recordar de una manera fácil y sencilla y te permiten regresar al centro? Así es. Otra que puedes hacer es entrenar tu calma. Te puedo decir algo, muchas veces cuando estás más débil, probablemente la ansiedad, el temor, el estrés va a volver a tu puerta y necesitas estar lo suficientemente fuerte para ello, para que no te golpee en la cara. Así de fácil. Y tienes que entrenar tu calma para que de alguna manera te dé el aire que necesitas para oxigenar todo lo que vas a vivir. Muchas veces entrenar tu calma va a ser respirar profundo. Sí, para muchos es muy fácil respirar. La verdad es que yo me he dado cuenta que cuando estoy estresada, mis respiraciones se vuelven más cortas. Y es por eso que tengo menos oxígeno en mí, muchas veces solamente me enfermo. Entonces se ve como extraño, pero para muchos esto es muy importante. Entrenar tu calma también va a ser ponerte en lugares donde sabes que no vas a ser atacado de alguna manera
o debilitado de alguna manera. Entonces, entrenar tu calma quizás va a ser esa semana no recibir el feedback que te hace tanto daño. Quizás no va a ser no verte con esa persona que te da tanta ansiedad o que te quita tanta energía al hablar con esa persona. Entonces, entrénate para cuando esta persona, o bueno, no esta persona, cuando este sentimiento de estrés, miedo, vuelva a tocar tu puerta. El tercero es mapas de apoyo. Y esto básicamente es tener claro cuál es la ruta que vas a seguir cuando esta emergencia aparezca. Me gusta mucho que en las empresas hablamos del mapa de evacuación o la ruta de evacuación. Y tú sabes cuál es el punto de encuentro, o deberías saberlo si estás en una empresa. Especialmente en Ecuador tiembla mucho y cuando eso sucede, pues todos corremos, o no corremos, todos vamos hacia el punto de encuentro. No pierdas la calma. Pero que es interesante es saber cómo moverte cuando hay una emergencia. Entonces, aprende o diseña cuál va a ser la ruta que vas a seguir cuando te encuentres en una emergencia. Cuando te encuentres contra el temor, cuando te encuentres con ansiedad. ¿Cuál es la ruta que sigues? ¿Cuáles son las personas que vas a llamar? ¿Cuáles son los libros que vas a leer? ¿Cuáles son las canciones que vas a escuchar? ¿Cuáles son los textos que vas a leer? ¿Cuáles son las cosas que tú sabes que tienes que seguir para caminar hacia un lugar seguro, un punto de encuentro? Así es. El siguiente son los límites protectores, que tiene que ver mucho con entrenarte para la calma. Pero prácticamente es pon los límites con aquellas personas y aquellos entornos que te afectan de sobremanera y te ponen en un espacio incómodo. Si muchas veces esto va a ser renunciar a algo, hazlo. Si es que ya has intentado de todo, si es que ya está fuera de tus manos y sigue generando todo este temor, ansiedad, solo renuncia a ese espacio. Si lo has intentado todo. Claro, no, a veces hemos caído en una generación de renuncias, ¿no? Donde Sí. la renuncia se vuelve la primera opción y no debería ser la última. Exacto. Quinto, mini exposiciones, que es básicamente buscar enfrentarte al temor o a los desafíos de una manera progresiva E intencional. e intencional de ser necesario. Si hoy te sientes como David enfrentando a Goliat, ve por ello, amigo. Pero si hoy te sientes que Goliat te intimida mucho, entonces primero disparemos algunas piedras antes a otras bestias. Pero el punto es, ve progresivamente hacia el desafío, porque tarde o temprano tienes que enfrentarlo. Exacto. Y la meta que hoy te traemos no es vivir una vida sin miedo. Yo sé que todo el tiempo vamos a vivir nuevas cosas que van a generar esto dentro de nosotros, pero sí buscamos una vida donde el miedo no decida por cada uno de nosotros, donde puedas decirle: hola, miedo, sé quién me sostiene. Quizás es mi propósito, quizás es Dios, quizás es mis metas, mi futuro en sí. Sé que hay algo que me sostiene y si bien hoy te abro la puerta, tú no vas a desordenar ni quitar todo el orden que estaba dentro de mí. Así que no buscamos una ausencia de miedo, buscamos una presencia de algo mucho más fuerte como la fe, el coraje, la valentía. Y esperamos que hoy puedas alentarte a eso también. Así es. Gracias por acompañarnos, gracias por pedalear junto a nosotros y nos vemos en un siguiente episodio de esta serie que comienza Hola. Nos vemos, adiós.